El río Amazonas no es solo agua, es una fuerza geológica. Una arteria continental que respira, pulsa y dicta el ritmo de millones de vidas. Nace en las heladas alturas de los Andes peruanos, a casi 6.000 metros sobre el nivel del mar, y desciende como un gigante despertando de un sueño milenario. Sus aguas comienzan como hilos de hielo derretido, cristalinas e inocentes, y pronto se transforman en torrentes que esculpen montañas. En su viaje de 6.400 kilómetros, distancia suficiente para cruzar toda Europa, atraviesa países, biomas y mundos, hasta desembocar en el Atlántico. Sus aguas dulces se adentran 150 kilómetros en el Mar Salado. Este no es solo el río más grande del mundo en volumen, es el corazón palpitante de la Tierra. Bienvenidos a Río Amazonas, el río que mueve el mundo. Documental completo. Hoy vamos a explorar el teatro más dramático de la naturaleza. Donde la abundancia y la brutalidad coexisten en un ciclo eterno de vida, muerte y renovación. Aquí, en las profundidades verdes de América del Sur, seremos testigos de un espectáculo que se ha desarrollado durante 55 millones de años. Este es un mundo donde criaturas imposibles cazan con métodos inimaginables, donde gigantes nadan en selvas sumergidas y donde cada gota de agua cuenta una historia de adaptación extraordinaria. Prepárense para conocer a los señores y señoras de este imperio líquido, seres que desafían nuestra comprensión de lo que es posible en la lucha por la supervivencia. Imaginen, si pueden, la magnitud de este río. Durante la estación de lluvias, el Amazonas se expande tanto que en algunos puntos es imposible ver la orilla opuesta. 11 kilómetros de agua lodosa separando una selva de otra. Cada segundo, 209.000 metros cúbicos de agua pasan por su desembocadura, más que los siguientes 7 ríos más grandes del mundo combinados. Es agua suficiente para llenar 200 piscinas olímpicas en cada parpadeo. Pero los números no capturan la verdad visceral. Este río carga el peso de la tierra misma, transportando sedimentos de los Andes que tiñen sus aguas de un café con leche turbio, una sopa nutritiva que alimentará océanos lejanos. Y entonces sucede lo imposible. Cerca de Manaos, en el corazón de la Amazonía brasileña, 2 fuerzas colosales se encuentran pero se niegan a mezclarse. El río Negro, negro como el petróleo crudo, cargando aguas ácidas extraídas de la descomposición vegetal, se encuentra con el Solimoes, lodoso y sedimentoso como una arteria de arcilla líquida. Por más de 6 kilómetros, corren lado a lado, una línea nítida dividiendo oscuridad y lodo, agua caliente y fría, 2 mundos acuáticos que eventualmente se fusionarán, pero no sin antes crear uno de los espectáculos naturales más hipnóticos del planeta. Los indígenas lo llaman Encuentro de las Aguas, una boda renuente de titanes líquidos. Este río no solo atraviesa la selva, la crea, la destruye y la recrea en un ciclo interminable. Durante la estación de lluvias, que se extiende de diciembre a mayo, el Amazonas puede subir hasta 15 metros, la altura de un edificio de 5 pisos. Esta inundación transforma 110.000 kilómetros cuadrados de selva
en un laberinto acuático. Los árboles se convierten en islas. El suelo desaparece bajo metros de agua color chocolate. Criaturas que nunca fueron hechas para nadar, aprenden o mueren. Y aquellas que dominan este mundo anfibio, mitad tierra, mitad agua, reinan como dioses temporales sobre un reino que solo existe la mitad del año. Esta es la selva de Bárcea, donde las reglas de la tierra y del agua se fusionan en algo completamente nuevo. Pero no se dejen engañar por la aparente serenidad de estas vastas aguas. El Amazonas no es un paraíso pacífico, es un campo de batalla donde solo los perfectamente adaptados sobreviven. Aquí, la abundancia esconde trampas mortales. Aguas turbias ocultan depredadores ancestrales que evolucionaron técnicas de caza antes de que los dinosaurios caminaran sobre la tierra. La selva inundada es un laberinto tridimensional donde perderse significa morir de hambre, agotamiento o en las mandíbulas de algo que caza en la oscuridad. La competencia por el alimento es brutal incluso en medio de la aparente abundancia. La presión selectiva aquí es implacable. Imaginen evolucionar en un ambiente que cambia completamente cada 6 meses. Solo los perfectamente especializados heredan este reino mutante. Este río ha creado las criaturas más especializadas, resilientes y sorprendentes del planeta. Cada una un milagro de la evolución forjado en eras de presión selectiva. Aquí nadan peces que respiran aire porque el agua tiene poco oxígeno. Aquí cazan serpientes tan grandes que pueden tragar un ciervo entero. Aquí viven delfines rosados que ven con el sonido porque sus ojos son inútiles en la oscuridad acuática. Aquí reina el único felino del mundo que prefiere cazar en el agua que en tierra. Y aquí, en el suelo de la selva, camina la araña más grande del planeta, una criatura del tamaño de un plato que puede matar serpientes venenosas. Pero estas historias no son fábulas. Cada palabra está anclada en décadas de rigurosa investigación científica. En las próximas horas, conocerán a los protagonistas de esta saga épica. Serán testigos de la emperatriz de las 2 aguas, una cazadora felina tan poderosa que puede arrastrar un caimán adulto a través de un río crecido. Navegarán junto al oráculo de las aguas turbias, un delfín que ve el mundo a través de clics sónicos. Marcharán con la guerrera de la manada, una criatura con la ferocidad de un lobo, capaz de ahuyentar a caimanes 10 veces más grandes que ella. Esperarán en una emboscada con la asesina silenciosa de las Bárceas, una serpiente cuya constricción puede detener el corazón en menos de 1 minuto. Nadarán junto al fósil viviente que respira aire, un pez que desarrolló pulmones o moriría ahogado. Entenderán la verdad sobre la incomprendida, una criatura demonizada por Hollywood, pero que es, en realidad, más víctima que villana, más limpiadora que asesina. Saltarán por las ramas de las copas con el acróbata de las copas inundadas, un primate pequeño pero extraordinariamente inteligente, que se comunica con 25 vocalizaciones distintas. Y se arrastrarán por la hojarasca junto a la gigante invisible del suelo de la selva, una araña cuyo veneno es estudiado por científicos que buscan curas para enfermedades cardíacas humanas. Cada una de estas criaturas está interconectada por el pulso del río. Cuando sube, todos se adaptan. Cuando baja, todos compiten. Es una red de vida con millones de hilos, y toda red solo es fuerte mientras sus hilos permanecen intactos. Así que respiren hondo. Preparen su mente para presenciar lo imposible hecho realidad, porque estamos a punto de sumergirnos, literal y metafóricamente, en el mayor teatro de supervivencia que este planeta ha conocido. Aquí, en las profundidades verdes y las aguas lodosas del río Amazonas, la vida no solo existe. Explota en una sinfonía caótica de garras, dientes, colmillos, aletas, alas e instintos afilados por eras de selección natural despiadada. El escenario está listo, las criaturas están en posición, y el espectáculo está a punto de comenzar.
Bienvenidos al Amazonas, donde la supervivencia es un arte, y solo los maestros viven para ver el amanecer. Ella emerge de las sombras de la selva inundada como un fantasma dorado salpicado de rosetas negras, la emperatriz de las dos aguas. Esta hembra de jaguar no es simplemente el felino más grande de las Américas. Es el ápice evolutivo de millones de años de depredación refinada, una máquina de matar con 300 músculos trabajando en letal armonía. Ahora, durante la temporada de crecida, cuando la selva se ha transformado en un archipiélago de islas temporales, enfrenta su mayor desafío: alimentar a dos cachorros curiosos que están aprendiendo las leyes brutales de este mundo anfibio. Su territorio está comprimido y no está sola. Los caimanes negros disputan cada comida por la cima de la cadena alimenticia, pero la emperatriz posee un arma que ningún otro felino en el planeta ha desarrollado con tal perfección. Es una nadadora excepcional. Mientras sus primos felinos evitan el agua, ella la abraza como un segundo hogar. Observen a sus cachorros de 4 meses, ya aprendiendo a nadar. No el chapoteo torpe de los gatos domésticos, sino brazadas poderosas que los impulsan a través de las corrientes. La madre los observa constantemente, sabiendo lo que ellos no saben. En estas aguas turbias, anacondas de 6 metros patrullan en busca de presas fáciles. Su educación será brutal porque el Amazonas no ofrece segundas oportunidades. Deben aprender que el agua tranquila puede esconder caimanes enterrados en el lodo, que los troncos flotantes pueden ser anacondas esperando, y deben aprender todo esto mientras la madre caza 5 kilos de carne al día. Entonces llega el momento. La emperatriz ha detectado movimiento, no con los ojos, sino con sus extraordinarias vibrisas que captan vibraciones a través del aire y del agua como antenas biológicas. Algo grande se mueve a 30 metros de distancia. Entra en el agua sin hacer ruido, sus 120 kilos deslizándose como seda líquida. Los cachorros observan, instintivamente silenciosos. Es un caimán joven de 1,5 metros, 30 kilos, descansando mientras digiere peces. Está blindado con escamas óseas que derrotarían a la mayoría de los depredadores. Pero la emperatriz lleva en sus mandíbulas el poder de mordida más devastador de todos los felinos. 1,500 libras de presión por pulgada cuadrada, capaces de perforar un cráneo o el caparazón de una tortuga. La distancia se acorta en un silencio mortal. 10 metros, 5 metros. El caimán no ha detectado el peligro. Y entonces una explosión de espuma y violencia. El jaguar ataca. Pero no va al cuello como hacen los leones. Va directo a la parte superior del cráneo del reptil. Sus mandíbulas se abren en un ángulo imposible y luego se cierran con fuerza hidráulica. El sonido es nauseabundo. Un crujido de hueso que resuena sobre el agua. Los caninos han perforado el cráneo como clavos atravesando madera, penetrando directamente en el cerebro. Muerte instantánea. No hubo lucha, solo precisión quirúrgica evolutiva. El jaguar arrastra 30 kilos de reptil muerto a través de la corriente de vuelta a la orilla. Para ella, es un martes cualquiera. Los cachorros la rodean y ahora deben aprender a desgarrar la armadura para acceder a la carne. Las comidas aquí deben ganarse con esfuerzo, incluso después de la muerte de la presa. Mientras los cachorros comen, la emperatriz levanta la cabeza y olfatea el aire. Sus ojos se entrecierran. Algo más está cazando en estas aguas, algo que ve sin ojos. Bajo la turbia superficie, a solo 200 metros de allí, un fantasma rosado se desliza a través de un mundo invisible. El oráculo de las aguas turbias. Un delfín rosado, macho adulto, navega por la selva inundada con una gracia imposible. Pesa 220 kilos, mide 2,5 metros y ha desarrollado superpoderes que dejarían perplejos a sus primos oceánicos. Su color es el primer misterio. Al nacer, los delfines son negros, pero maduran en tonos de rosa que varían de pálido a magenta vibrante.
posiblemente para termorregulación o como señalización sexual que se intensifica con la excitación y el esfuerzo. Pero la verdadera magia del delfín no está en su apariencia, sino en cómo percibe un mundo esencialmente invisible. El río Amazonas durante la crecida transporta tantos sedimentos que la visibilidad bajo el agua es de cero absoluto. Intenten imaginar cazar peces veloces, navegar a través de una selva sumergida con raíces retorcidas, y hacer todo eso mientras necesitan subir a respirar cada 30 segundos. Para nosotros, imposible. Para el delfín, es rutina. Él ve a través de una ecolocalización refinada a lo largo de eras para funcionar en un entorno acústicamente contaminado. Su melón, una estructura de grasa en la frente, es más grande y complejo que el de los delfines marinos. Y sus clics varían desde bajas frecuencias para largo alcance hasta ultrasonidos para una discriminación precisa a cortas distancias. Observen mientras caza. El delfín patrulla una galería sumergida formada por las raíces de una ceiba gigante. Emite clics, tic, 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 aumentando la frecuencia a medida que se acerca. Cada clic viaja, se refleja y regresa para ser captado por su mandíbula inferior, que transmite vibraciones al oído interno. Lo que ve en su cerebro es un mapa acústico tridimensional de una precisión asombrosa. Detecta un banco de sardinas a 15 metros. Identifica 30 peces de 8 centímetros cada uno. Determina su velocidad y dirección, todo en 3 segundos. Entonces ataca con una agilidad imposible. A diferencia de los delfines oceánicos con vértebras cervicales fusionadas, el delfín rosado ha mantenido vértebras no fusionadas. Puede girar la cabeza a 90 grados mientras nada y torcer su cuerpo como una anguila, serpenteando entre las raíces. El banco explota en pánico. El delfín aumenta los clics a 300 por segundo, creando una imagen acústica en tiempo real tan detallada que puede rastrear peces individuales. Estudios sugieren que los clics de alta intensidad pueden aturdir a peces pequeños, un arma sónica biológica. En 90 segundos, captura 7 sardinas. Pero la caza no ha terminado. Otro delfín macho, más grande, más rosa, invade el territorio. En la jerarquía social de los delfines rosados, el tamaño y el color son moneda de poder. El invasor posee ambos. Lo que sigue desafía nuestra imagen de delfines gentiles. Los delfines rosados machos pueden ser sorprendentemente agresivos durante las disputas territoriales. Se enfrentan a través de clics sónicos, comienzan a circular, emitiendo vocalizaciones que son en parte advertencia, en parte evaluación. Nuestro protagonista coge una rama rota y la agita. Una rara demostración de capacidad cognitiva. El invasor no se impresiona y avanza. Chocan con una fuerza que crea olas en la superficie. Sus mandíbulas, armadas con 30 dientes cónicos, se traban. Giran con sus inmensos músculos contrayéndose durante 3 intensos minutos. Entonces nuestro oráculo ejecuta una maniobra decisiva. Usa su flexibilidad cervical para retorcerse por debajo de su rival e impactar su vientre, expulsando el aire y forzándolo a subir desesperadamente. Victoria. El invasor se retira, y nuestro delfín emite clics que solo pueden ser una declaración de dominio. Pero la batalla ha consumido energía. Algo está sucediendo en la superficie. Burbujas, turbulencia, vocalizaciones agudas, nutrias gigantes, una familia entera. Y donde hay nutrias gigantes, hay una competencia mortal por el pescado. Emergen como torpedos de pelo brillante, 8 nutrias gigantes coordinadas como un pelotón militar acuático. La guerrera de la manada y su familia no son meras nutrias crecidas, son Pteronura brasiliensis, el mustélido más grande del mundo, depredadores sociales con niveles de agresividad que rivalizan con los lobos. La matriarca mide 1,70 m, pesa 32 kilos de músculo y furia. Sus garras pueden abrir el vientre de un caimán. Sus dientes caninos perforan escamas,
y sus ojos revelan una cognición social que pocos mamíferos alcanzan. Este no es un paseo casual. La manada está en patrulla territorial y acaban de detectar una incursión seria. Otro grupo de nutrias ha invadido sus 12 kilómetros de río. En la sociedad de las nutrias, el territorio es una cuestión de supervivencia. 8 nutrias consumen 4 kilos de pescado al día colectivamente. La comunicación comienza antes del contacto visual. Las nutrias producen 22 tipos distintos de vocalizaciones. La matriarca emite una secuencia de ladridos explosivos. Ja, 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 ja. Una advertencia inequívoca sobre el tamaño de la manada y la disposición a luchar. El grupo invasor responde desafiante. La negociación ha fracasado. Habrá guerra. La matriarca lanza su cuerpo al agua con velocidad explosiva y su familia la sigue en formación. Las nutrias alcanzan los 14 kilómetros por hora, más rápido que cualquier pez amazónico en distancias cortas, con cambios de dirección tan bruscos que parecen desafiar la física. Sus colas aplanadas funcionan como timones, sus patas traseras palmeadas proporcionan propulsión, y sus patas delanteras con garras se pegan al cuerpo para reducir la resistencia. Misiles biológicos teledirigidos. El primer contacto es ensordecedor. Un caos de chapoteos, ladridos y gritos. Las nutrias no luchan evitando lesiones como los depredadores solitarios, sino como guerreras, dispuestas a arriesgarse a ser heridas por el colectivo. No muerden para matar de inmediato, sino para intimidar. Mordiscos rápidos en los flancos, las colas, las orejas. La matriarca identifica al líder invasor y lo persigue. 3 nutrias invasoras intentan aislarla, pero ella emite una llamada de socorro ultrasónica que todos reconocen. En segundos, sus hijos machos adultos están a su lado. Y entonces la matriarca hace algo que demuestra por qué las nutrias gigantes son tan temidas. Ataca no a otra nutria, sino a un caimán joven de 1,80 m que observaba esperando una oportunidad. Error fatal del reptil. La matriarca y 2 miembros de la familia atacan en coordinación instintiva. Una muerde la cola, impidiendo la propulsión. Otra ataca el hocico, haciendo que el caimán abra la boca y desperdicie oxígeno. La matriarca le aferra una pata delantera con sus mandíbulas. Durante 7 minutos torturan al reptil, que rueda e intenta huir, pero siempre es obstaculizado. Finalmente, exhausto y ahogándose, el caimán queda inmóvil. Las nutrias no se lo comen, no lo necesitaban. El mensaje ha sido enviado. El grupo invasor lo ha presenciado todo y se retira, emitiendo vocalizaciones sumisas. La familia vencedora se reúne, tocando hocicos en un ritual de reconexión casi humano en su ternura. Pero no hay tiempo para celebraciones. 8 bocas necesitan ser alimentadas. La matriarca detecta un banco de pirañas a 100 metros y emite una vocalización de caza. La familia se posiciona para el cerco. Lo que sigue es un ballet acuático mortal de precisión militar. 4 nutrias forman un semicírculo submarino, mientras las otras 4 permanecen en la superficie, creando una barrera. El banco de 50 pirañas rojas detecta el peligro y se comprime en una bola defensiva. Un comportamiento que funciona contra depredadores solitarios, pero que es inútil contra cazadores coordinados. Las nutrias se sumergen simultáneamente, cada una apuntando a un sector específico. Sus mandíbulas se cierran y abren 3 veces por segundo. Capturar, morder para matar, soltar, capturar al siguiente. En 4 minutos, 27 pirañas están muertas. Pero hay una ironía aquí. Las pirañas que Hollywood transformó en demonios están siendo cazadas por depredadores mucho más eficientes. Y sin embargo, esas mismas pirañas tendrán su oportunidad. Porque en las aguas poco profundas a 300 metros de aquí, algo grande espera en emboscada desde hace 3 horas. Solo sus ojos son visibles. 2 periscopios biológicos que rompen la superficie entre las hojas de la Victoria Regia. Debajo,
7 metros de músculo puro envueltos en escamas del color del lodo, aguardan con inmovilidad absoluta. Esta anaconda verde hembra es gigante incluso para su especie, pesando 150 kilos, más que un hombre adulto, y tan gruesa que sería imposible rodear su cuerpo con los brazos. Está preñada de 18 crías y necesita una comida sustancial antes de entrar en un ayuno reproductivo de 7 meses. Pero las anacondas no persiguen, las anacondas esperan. Y esperar es una especialidad evolutiva, refinada a lo largo de millones de años. Su tasa metabólica es tan baja que puede permanecer inmóvil durante horas. Su apnea alcanza los 30 minutos. Sus escamas contienen sensores térmicos que detectan 3 milésimas de grados Celsius, permitiéndole ver las firmas térmicas de presas a través del agua opaca. La presa se acerca, una hembra de capibara de 60 kilos, el roedor más grande del mundo, que desciende cautelosamente para beber. Los capibaras han evolucionado junto a las anacondas durante millones de años y han desarrollado un riguroso protocolo de seguridad. Esta hembra inspecciona visualmente el agua, olfatea el aire y escucha con orejas giratorias. Pero la anaconda no tiene olor cuando está inmóvil, no produce sonido y es visualmente indistinguible de un tronco. La capibara, satisfecha con su inspección incompleta, baja la cabeza para beber. Error número 1. La anaconda detecta la firma térmica cuando la capibara está a 3 metros. Un calor de 38 grados que brilla como un faro. Calcula distancia, ángulo, velocidad, punto de agarre. La capibara sumerge el hocico en el agua. Error número 2. La anaconda ataca. Explosión. 7 metros y 150 kilos aceleran de 0 a toda velocidad en medio segundo. La serpiente emerge como un leviatán, con las mandíbulas abiertas revelando dientes recurvados. Sus dientes se clavan en el hocico de la capibara, cubriendo las fosas nasales y la boca en un agarre que impide la respiración. La capibara intenta retroceder, con 60 kilos de músculo luchando, pero está luchando contra la física. La anaconda ya ha comenzado a enrollarse. Esto no es un simple abrazo, es la aplicación de fuerza hidráulica biológica. La anaconda envuelve a la capibara en espirales superpuestas, cada anillo tocando los adyacentes, creando una presión continua. Y luego aprieta, no constantemente, sino en aumentos incrementales sincronizados con cada exhalación de la presa. Es una sofocación progresiva mecanizada. La presión es de 6 libras por pulgada cuadrada, suficiente para colapsar una caja torácica. Pero no son solo los pulmones. La constricción impide el retorno venoso al corazón. La presión arterial cerebral se desploma. Los vasos comienzan a romperse. La capibara muere no de una causa, sino de varias. Asfixia, paro cardíaco, ACV, shock circulatorio. En 3 minutos y 40 segundos, está muerta, más rápido de lo que un león puede matar a una presa similar. Ahora la anaconda debe tragar una comida que pesa el 40% de su masa, el equivalente a que un humano de 70 kilos se trague a otro de 28. Se desenrolla lentamente y comienza el posicionamiento. Debe tragarla de cabeza, porque las extremidades y el pelo se pliegan hacia atrás, facilitando el tránsito. Entonces comienza el espectáculo grotesco y magnífico. La anaconda abre sus mandíbulas a 150 grados, posible porque no están fusionadas, sino conectadas por un ligamento elástico. Sus mandíbulas inferiores pueden moverse independientemente como palas de excavadora. Engancha los dientes de la mandíbula derecha en el cráneo. Empuja su cuerpo hacia adelante. Engancha la izquierda y vuelve a empujar. Es una caminata mandibular, milímetro a milímetro. Pasa una hora. La cabeza de la capibara ha desaparecido, creando un bulto grotesco. 2 horas. Los hombros están entrando. La piel entre las escamas se estira revelando una piel rosa. Su tráquea se proyecta como un snorkel, permitiéndole respirar. 3 horas.
El tronco está entrando. 3 horas y 42 minutos después, solo las patas traseras son visibles. Con los últimos tragos, desaparecen. La anaconda ahora parece haberse tragado un barril. Ahora comienza la fase vulnerable. La serpiente está temporalmente incapacitada, demasiado pesada para moverse rápidamente. Se arrastra hacia la vegetación densa y se enrolla bajo las raíces, donde pasará semanas en un letargo digestivo. Su metabolismo cambiará. La temperatura corporal subirá 3 grados a través de la termogénesis digestiva. Su intestino secretará enzimas tan potentes que disolverán carne, órganos, huesos, pelo e incluso dientes. En 2 semanas, la comida se reducirá a una pasta. En 6, solo se regurgitará una pequeña bola de pelo. Y durante todo ese tiempo, solo existirá en un estado meditativo, a menos que un jaguar la encuentre primero, el único depredador capaz de matar a una anaconda adulta. Pero hay vida acuática que no teme ni al jaguar ni a la anaconda, una criatura que es una paradoja viviente. El fósil viviente que respira aire está guardando el mayor tesoro, sus hijos aún no nacidos. El pirarucú macho es monstruoso bajo cualquier estándar. 3 metros de largo, 220 kilos, cubierto con escamas que parecen una armadura medieval. Los científicos que estudian la biomimética examinan sus escamas para desarrollar chalecos antibalas, una capa externa mineralizada, dura como la cerámica, sobre una capa interna de colágeno flexible, una estructura que disipa el impacto. Pero esta noche, esas escamas protegen la paternidad. La hembra depositó 50.000 huevos en un nido poco profundo, una depresión de 1 metro que el macho construyó con su cola como una pala durante 2 semanas. Después del desove, la hembra se fue. El cuidado parental es exclusivamente masculino. Durante 2 meses, este macho no cazará lejos, no dormirá profundamente, no bajará la guardia. El agua aquí presenta un desafío mortal: la hipoxia extrema. Durante la crecida, las aguas estancadas, calentadas y cargadas de materia orgánica, consumen el oxígeno rápidamente. Los niveles caen a 2 miligramos por litro, fatal para los peces que dependen de las branquias. Pero el pirarucú transformó su vejiga natatoria en un pulmón primitivo funcional. Su superficie interna, altamente vascularizada, absorbe el oxígeno atmosférico. Literalmente, respira aire como un mamífero. Cada 15 minutos, el patrón se repite. Sube desde los 2 metros de profundidad, emerge, abre su enorme boca e inspira con un sonido que resuena. ¡Uah! 1 segundo de aire, renovando el oxígeno. Luego se sumerge de nuevo. Pero cada subida lo deja vulnerable. Las arpías cazan por la mañana, los jaguares al atardecer. Y ahora, en el crepúsculo, los bagres y las pirañas han detectado su vulnerabilidad. 15 bagres pintados rodean el nido en formación. No intentan un ataque frontal, sería un suicidio. Ejecutan tácticas de distracción. 3 fingen un ataque por un lado, 4 se lanzan por el opuesto. Pero el macho ha aprendido los trucos. Su cola, un remo muscular de 60 centímetros, azota lateralmente. El impacto genera 1500 newtons, suficiente para romper huesos humanos. 2 bagres son lanzados a 3 metros, aturdidos. Los otros se retiran. Pero este combate ha consumido energía. El pirarucú necesita respirar, pero está en el 10º minuto del ciclo. Sus niveles de oxígeno caen. Debe decidir, subir ahora y arriesgarse a dejar el nido desprotegido, o mantener la posición hasta el límite absoluto. Elige mantenerla. Un error casi fatal. En el 15º minuto y 30 segundos, cede y sube, jadeando. En ese momento, 10 pirañas se lanzan hacia los huevos. Pero cuando parecen a punto de devorar una fortuna genética, algo extraordinario sucede. Los huevos no están completamente desprotegidos. El padre pirarucú no es solo un guardián,
Es un proveedor. A través de glándulas especializadas en su cabeza, secreta una sustancia lechosa altamente proteica que fluye sobre los huevos como una niebla nutritiva. Esta leche de pirarucú cumple múltiples funciones: nutrición suplementaria, propiedades antifúngicas y propiedades ligeramente tóxicas que repelen a algunos depredadores. Las pirañas dudan una fracción de segundo. Es todo lo que el pirarucú necesita. Se sumerge como un torpedo, su boca cavernosa creando un vórtice de succión tan fuerte que 3 pirañas son succionadas, donde pequeños pero numerosos dientes en su lengua las trituran. Las otras 7 huyen, otra amenaza repelida. Y entonces, en el 40º día de vigilia incansable, ocurre el milagro. Los huevos comienzan a eclosionar. Pequeñas formas plateadas, cada una del tamaño de una moneda, emergen por miles. En 6 horas, 1000 crías nadan alrededor del padre en una nube reluciente que parece hecha de estrellas líquidas. No se dispersan. En un comportamiento único entre los peces amazónicos, las crías de pirarucú permanecen en un cardumen apretado alrededor de la cabeza del padre durante semanas, creando una imagen surrealista. Un pez gigante con un aura de hijos microscópicos continuará secretando leche nutritiva por otros 15 días, alimentando a una generación que un día podría alcanzar su tamaño colosal. Mientras el pirarucú celebra el nacimiento, otro drama se desarrolla. Porque las verdaderas villanas de los ríos, las pirañas que Hollywood demonizó, están haciendo algo inesperado. Están siendo cazadas. El banco de 300 pirañas rojas se mueve en una formación defensiva compacta, un comportamiento que contradice la imagen de depredadores frenéticos. Pygocentrus natereri es un pez extremadamente cauteloso que pasa más tiempo huyendo que atacando. Y con razón, en las aguas amazónicas, las pirañas ocupan una posición peligrosa. Son simultáneamente depredadores y presas. Por encima cazan nutrias gigantes, delfines, garzas. Por debajo acechan bagres gigantes. En las orillas, los jaguares esperan. Ser una piraña es vivir en un terror perpetuo, pero observen sus dientes, obras maestras evolutivas, de forma triangular y perfectamente entrelazados. Los dientes superiores encajan en los huecos de los inferiores y se afilan mutuamente. Cada mordida los afina como cuchillos en una piedra de amolar. Su fuerza de mordida proporcional es de 72 libras por pulgada cuadrada, 3 veces más fuerte que la de un cocodrilo ajustada por masa. Pero unos dientes increíbles no te convierten en un depredador ápice, te convierten en un objetivo valioso. Ahora, una nutria gigante ha detectado el banco, y sus vocalizaciones llaman a la familia. Un delfín se acerca desde abajo, su ecolocalización mapeando cada pez. 3 garzas preparan zambullidas. Las pirañas forman una bola defensiva aún más compacta, 300 cuerpos girando en sincronía. Es una técnica que confunde a los depredadores visuales, pero es inútil contra la ecolocalización. La masacre comienza. El delfín ataca desde abajo, sus mandíbulas atrapando 5 pirañas. Las nutrias atacan desde los lados, capturando 2 o 3 por embestida. Las garzas se zambullen desde arriba, sus picos empalando peces. En 5 minutos, el banco pierde 42 miembros. Huyen en pánico, intentando alcanzar la vegetación densa. Cuando el agua se calma, 258 pirañas supervivientes se reagrupan, circulando nerviosamente. Están hambrientas. 2 días sin alimentación adecuada, perseguidas constantemente, estresadas al límite. Y entonces sus sensores olfativos, capaces de detectar una gota de sangre en 200 litros a 1 kilómetro, captan algo. Sangre. Mucha sangre. Siguen el rastro químico y encuentran un regalo de la naturaleza. Una joven capibara herida por un jaguar hace 3 horas, que escapó al agua pero sucumbió a sus heridas y ahora flota, medio muerta pero aún respirando.
Las pirañas rodean el cadáver. Ahora sí demostrarán por qué su reputación, aunque exagerada, no es infundada. El primer pez avanza, arrancando un pequeño trozo de piel. La sangre fluye. Los químicos desencadenan el comportamiento alimentario en todo el banco. Pero aquí está el secreto que los documentales nunca muestran. Hay una jerarquía. Las pirañas más grandes se alimentan primero, tomando las mejores posiciones. Las más pequeñas esperan en los márgenes, intentando robar trozos sin ser atacadas por sus compañeros. La alimentación es rápida. Las mandíbulas se cierran y abren 3 veces por segundo, cada mordida removiendo un trozo del tamaño de una uña. Pero no es un caos total. Es una jerarquía violenta pero organizada. En 4 minutos y 12 segundos, 40 kilos de carne son removidos, dejando un esqueleto limpio con precisión quirúrgica. Los huesos principales permanecen intactos, pareciendo un modelo anatómico de museo. Este es el papel ecológico crucial que Hollywood nunca cuenta. Las pirañas son el servicio de limpieza. Los cadáveres en descomposición contaminarían el agua. Las pirañas reciclan la muerte en nutrientes. No son demonios, son conserjes con dientes diseñados para una eficiencia brutal. Alimentadas finalmente, las pirañas se dispersan, y mientras descienden a aguas más profundas, otra especie comienza su turno. Cuando el sol se pone, los amos del dosel emergen. El acróbata de las copas inundadas está despertando. El grupo de 40 monos ardilla se agita en la copa de una ceiba mientras el último resplandor del crepúsculo se filtra. Saimiris iureus es pequeño. Un adulto pesa 800 gramos, el peso de una piña, pero lo compensa en número, inteligencia social y una agilidad que desafía la gravedad. La matriarca del grupo, una hembra de 12 años con una cicatriz sobre el ojo, olfatea el aire y emite una vocalización, chac, 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 que significa evaluar situación peligrosa. El grupo se calla, 40 pares de ojos enormes enfocados en ella. La decisión es suya, pero las consecuencias son colectivas. La higuera que detectaron está cargada con cientos de frutos maduros, un recurso calórico raro. Pero alcanzarla requiere una peligrosa travesía aérea, 50 metros de saltos entre copas, algunas con huecos de 4 metros, el doble de su longitud corporal, sobre aguas mortales. La matriarca decide, irán, pero no todos juntos. Emite vocalizaciones que dividen al grupo en 3 oleadas, cada una liderada por un adulto experimentado. Tácticas de supervivencia aprendidas a través de generaciones. La primera oleada parte. 5 adultos se mueven con una velocidad y precisión que parecen violar la física. Sus cerebros, con una relación cerebro-cuerpo de 1 a 17, comparado con 1 a 40 en humanos, calculan instantáneamente la trayectoria, distancia, resistencia y punto de aterrizaje. Sus colas, aunque no prensiles, funcionan como timones perfectos. Cuando saltan, la cola se extiende rígidamente, ajustando el equilibrio. El primer hueco, 3,5 metros entre un guamo y una palmera de azaí. La matriarca salta. Por un instante es un proyectil vivo sobre aguas mortales. Sus manos agarran una rama delgada que se dobla pero aguanta. Éxito. Los otros la siguen. El segundo hueco es más desafiante. 4,20 metros entre la palmera y un cedro, en ángulo descendente. Un error significa una caída al agua. La matriarca no duda. Salta, con la cola y las extremidades extendidas. Golpea una rama con un impacto audible. Se agarra con las 4 extremidades. Los otros la siguen. Todos menos uno, el joven macho que calculó mal. Saltó con un ángulo demasiado agudo, velocidad insuficiente. Sus manos agarran la rama pero resbalan. La corteza está húmeda. Cae. Explotan 2 docenas de vocalizaciones de alarma. Teseik, teseik, teseik. La llamada universal para un depredador acuático. Pero el joven se salva por su anatomía.
Sus manos extremadamente largas y sus dedos con un agarre casi viscoso se aferran a una rama más pequeña 3 metros más abajo. Se balancea de un brazo sobre aguas donde un caimán ha emergido. Durante 10 segundos pende, su corazón latiendo 200 veces por minuto. Luego, con una fuerza absurda, se impulsa de nuevo hacia arriba. La segunda oleada parte, incluyendo a una hembra que lleva una cría de 2 semanas en su espalda. Llevarla es un riesgo. El peso altera la física, pero dejarla es una invitación a la depredación por arpías. La madre ajusta sus saltos instintivamente, usando arcos más altos y aterrizajes controlados para proteger su carga. Atraviesa 2 huecos sin incidentes, pero en el tercero, sucede algo que demuestra por qué estos monos tienen un sistema de comunicación tan sofisticado. Desde el cielo, sin aviso, se lanza una arpía, el águila más poderosa de las Américas, con garras del tamaño de las de un oso. Pero el sistema de centinelas detectó una sombra una fracción de segundo antes. Un macho emite una alarma de águila específica. Chirp, 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 chirp. Una serie rápida completamente diferente de la alarma terrestre. La reacción es instantánea. Todo el grupo no sube, desciende. En una explosión coordinada, 40 monos se zambullen 10 metros hacia el denso subdosel, donde la vegetación impide las maniobras de un ave grande. La arpía, comprometida con su picada, no puede ajustar su trayectoria. Pasa por el espacio donde los monos estaban medio segundo antes, sus garras cerrándose sobre el aire. Sus enormes alas no pueden frenar. Choca contra una maraña de lianas, queda atrapada y debe luchar para liberarse mientras los monos la insultan desde abajo con vocalizaciones que solo pueden describirse como una burla de primates. La arpía finalmente se libera y se va, frustrada. Los monos esperan 5 minutos, con los centinelas escaneando el cielo, antes de reanudar su viaje. Finalmente, después de 20 minutos, los 40 llegan a la higuera, un árbol tan masivo que 20 humanos no podrían abrazar su tronco. Está cargada con más de 1000 higos. El grupo estalla en un frenesí. Pero incluso aquí hay jerarquía. La matriarca y los dominantes se alimentan en las mejores ramas. Los juveniles y subordinados toman las posiciones periféricas. Hay abundancia para todos. Durante 2 horas se alimentan, sus mejillas hinchándose con higos que almacenan. Y mientras comen, desempeñan un papel ecológico crucial. Cada higo contiene cientos de semillas. Estas semillas pasan intactas a través de su tracto digestivo y son defecadas a kilómetros de distancia. Sin los monos ardilla, las higueras no podrían colonizar nuevos territorios. Y sin las higueras, que fructifican cuando la mayoría no lo hace, docenas de especies morirían de hambre. Esta interacción, el mono come, transporta semillas, defeca una nueva selva, sostiene todo el dosel. No son solo comedores, son jardineros inconscientes, plantando el futuro con cada defecación. Pero abajo, muy abajo, donde la luz apenas penetra, otro mundo opera bajo reglas completamente diferentes. Aquí, en el suelo de la selva ahora invisible bajo el agua, vive una criatura que la mayoría consideraría una pesadilla. La gigante invisible del suelo de la selva emerge de su madriguera mientras la noche cae. Y esta noche tiene hambre de algo raro y peligroso, carne de serpiente. Teraposa blondi, la araña Goliat, es el arácnido más grande del mundo por masa. Una envergadura de patas de 30 centímetros. Un peso de hasta 175 gramos, más que una cría de hámster. Quelíceros de 2,5 centímetros. Pero el tamaño no es su único atributo. Lleva un arsenal químico y mecánico tan sofisticado que los científicos estudian su biología para aplicaciones médicas y militares. Esta hembra de 8 años está en la cima de su poder. Llamarla un depredador de emboscadas sería impreciso. Es una cazadora activa, usando sentidos que operan en dimensiones que apenas comprendemos.
Sus 8 ojos son casi inútiles. Su visión es terrible, pero no los necesita. Pelos especializados en todo su cuerpo detectan vibraciones en el aire. Sonido procesado como tacto. Puede sentir un insecto caminando a 30 centímetros. Sus patas contienen quimiorreceptores que prueban el aire, detectando rastros químicos de presas. Vive en un universo táctil y químico. Esta noche sus pelos detectan algo grande moviéndose a 20 metros. Una serpiente. Probablemente una serpiente de coral juvenil, según la frecuencia de las ondas sísmicas. Las serpientes de coral se encuentran entre las más venenosas de las Américas, con una neurotoxina que causa parálisis respiratoria. Para la mayoría de los depredadores, atacar a una es un suicidio, pero la araña Goliat ha desarrollado una resistencia parcial a ciertos venenos. No una inmunidad completa, pero una tolerancia suficiente para que la recompensa valga el riesgo. Y esta araña está hambrienta. Su última comida fue hace 3 semanas. Decide cazar. Se mueve con una lentitud deliberada, cada pata tocando. Si te gustan documentales como este, sigue el canal, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún episodio. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué parte del mundo estás viendo este documental? Y esta araña está hambrienta. Su última comida fue hace 3 semanas. Decide cazar. Se mueve con una lentitud deliberada, cada pata tocando el suelo casi simultáneamente para minimizar la vibración. La distancia se acorta, 15 metros, 10, 5. La serpiente de coral juvenil, 40 centímetros pero con veneno letal, está cazando anfibios. No ha detectado a la araña. Error fatal. A 2 metros la araña se detiene. Sus quelíceros se abren, goteando una microscópica gota de veneno. Sus pelos traseros urticantes se erizan, y entonces ataca. La velocidad es asombrosa. En menos de medio segundo, cierra los 2 metros y sus quelíceros penetran el cuerpo de la serpiente justo detrás de la cabeza. Una precisión que previene un contraataque. La serpiente se retuerce violentamente, su cuerpo enrollándose alrededor de la araña. Pero el veneno ya está fluyendo. El veneno de la araña Goliat contiene un cóctel complejo de neurotoxinas y enzimas proteolíticas. No mata instantáneamente, licúa. Durante 20 minutos, la serpiente lucha. Sus movimientos se debilitan a medida que el veneno circula. Sus órganos internos comienzan a disolverse. Finalmente, la serpiente se detiene. La araña espera 5 minutos más, una cautela evolutiva. Satisfecha, comienza la alimentación externa. Los quelíceros se mueven rítmicamente, inyectando más enzimas digestivas y luego succionando los tejidos licuados. Las arañas no pueden comer sólidos, deben predigerir externamente. Durante 2 horas succiona, extrayendo cada gramo de nutrición. Cuando termina, solo queda un tubo de piel vacía y un esqueleto. La araña Goliat, con el abdomen distendido, regresa lentamente a su madriguera, donde permanecerá durante días digiriendo. Y mientras ella se retira, mientras los monos duermen, mientras el pirarucú cuida a sus crías, mientras la anaconda digiere, mientras las pirañas se esconden, mientras las nutrias se acurrucan, mientras el delfín navega y el jaguar descansa, en este momento silencioso, el río Amazonas continúa su trabajo eterno. El agua fluye, los sedimentos viajan, los nutrientes circulan, y la vida persiste en un ciclo que precede a la civilización por 55 millones de años. Pero este ciclo, aparentemente eterno, está siendo interrumpido de maneras que ni la evolución podría prever. Alejémonos ahora, hacia arriba, por encima del dosel, por encima de las nubes, hasta ver la Tierra como la ven los astronautas. Desde allí,
El río Amazonas aparece como una arteria azul que pulsa a través del verde más denso del planeta, una serpiente de agua que atraviesa 7 millones de kilómetros cuadrados de selva, un área equivalente a los Estados Unidos continentales. El 20% del oxígeno planetario se produce aquí. El 10% de todas las especies conocidas vive solo aquí. Este no es solo un ecosistema, es un órgano vital del planeta Tierra. Y como un pulmón o un corazón, si falla, todo el cuerpo sufre. Pero por primera vez en su historia, el Amazonas enfrenta una amenaza para la que no evolucionó: nosotros. Por primera vez en la narración, entran sonidos humanos. El rugido de motosierras, el zumbido de dragas de minería, el motor de barcos de pesca industrial. Estos sonidos no forman parte de la sinfonía natural. Son disonancia, entropía, destrucción. Durante millones de años el Amazonas esculpió la vida. Pero en solo un siglo, otra fuerza comenzó a reescribirlo. Una fuerza que no evolucionó aquí, que no obedece sus reglas, que no participa en el equilibrio. Los humanos. Nosotros. Y las consecuencias se manifiestan a velocidades que desafían la adaptación evolutiva. Los datos son brutales. El 17% de la selva amazónica original ya ha sido destruida, convertida en pasto, campos de soja, carreteras. Parece un porcentaje pequeño hasta que se entiende la escala. El 17% de 7 millones de kilómetros cuadrados es 1.200.000 kilómetros cuadrados, un área más grande que Francia, Alemania y España combinadas. Una selva que tardó millones de años en crecer, eliminada en décadas. Y los científicos han llegado a un consenso aterrador. Si la deforestación alcanza del 20 al 25%, el sistema llegará a un punto de no retorno. Más allá, la selva ya no puede generar su propia lluvia. Y sin lluvia, la selva se convierte en sabana. El Amazonas se transforma en un cerrado. El pulmón del planeta colapsa. Piensen en el jaguar que conocieron. Necesita un territorio de 25 a 100 kilómetros cuadrados. La fragmentación de la selva lo aísla en islas, impidiendo el flujo genético. La consanguinidad aumenta. Los defectos genéticos se acumulan. Las poblaciones pequeñas entran en una espiral de extinción. Piensen en el delfín rosado. La minería ilegal de oro vierte 90 toneladas de mercurio en los ríos anualmente. El mercurio se acumula en la cadena alimentaria. La biomagnificación. Los peces pequeños lo absorben. Los peces medianos comen muchos peces pequeños. Los delfines comen muchos peces medianos. En la cima, los delfines acumulan concentraciones 1000 veces por encima de lo seguro. El mercurio destruye el sistema nervioso. Causa ceguera, impide la reproducción. El agua del río Tapajós tiene 10 veces el límite seguro para el consumo humano. Y no son solo los delfines los que sufren. Las comunidades indígenas y ribereñas que dependen del pescado sufren envenenamiento crónico. Piensen en las nutrias gigantes. En el siglo XX, fueron cazadas casi hasta la extinción por su piel. La población se redujo en un 90%. Solo las prohibiciones internacionales en los años 80 salvaron a la especie. Hoy, las poblaciones se recuperan lentamente, pero surge una nueva amenaza: las represas hidroeléctricas. Más de 150 están planificadas o en construcción en la cuenca amazónica. Las represas fragmentan los ríos, bloquean la migración de peces, alteran los regímenes de inundación. Para las nutrias, que dependen de ríos que fluyen libremente y de la abundancia de peces, cada represa es una potencial sentencia de muerte. Piensen en la anaconda. El cambio climático está alterando los patrones de lluvia. 2023 tuvo la sequía más severa en 121 años. Los lagos de Bárcea se secaron. Millones de peces murieron. Los delfines quedaron varados en pozas, muriendo de hambre y calor. Las anacondas, que dependen de la termorregulación conductual,
No pudieron regular su temperatura. Muchas murieron de hipertermia cuando los lagos se convirtieron en calderos. Piensen en el pirarucú. Durante los años 90, la sobrepesca casi lo extinguió. Solo rigurosos programas de manejo comunitario, liderados por ribereños, restauraron las poblaciones. En 15 años, las cifras aumentaron un 300%. Prueba de que con voluntad política y participación local, la recuperación es posible. Pero donde falta la voluntad, el colapso es seguro. Piensen en las pirañas. El comercio internacional de acuarios captura millones anualmente. Aunque son abundantes, la captura selectiva de los individuos más grandes altera la estructura de la población. Y la ironía trágica: las pirañas, demonizadas como asesinas, son más a menudo víctimas. Mueren más pirañas para alimentar a humanos en restaurantes exóticos que las que hieren a humanos. Tienes una probabilidad mayor de morir por la caída de un coco que por un ataque de piraña. Piensen en los monos ardilla. La fragmentación de la selva es una catástrofe. No cruzan claros de más de 50 metros. Una barrera psicológica evolutiva. Cuando la selva se corta en fragmentos, los grupos quedan aislados en islas. Una población demasiado pequeña para mantener la diversidad genética. Consanguinidad forzada. En 3 a 5 generaciones la población sufre de depresión endogámica. La fertilidad disminuye, la mortalidad infantil aumenta, y luego, la extirpación local. Muerte por 1000 cortes. Piensen en la araña Goliat. Es capturada ilegalmente para el comercio de mascotas exóticas. Los coleccionistas pagan hasta $500 por un espécimen. La captura es brutal. Los traficantes inundan las madrigueras, forzando a las arañas a salir. La tasa de mortalidad durante el transporte es del 80%, y la eliminación de depredadores de la cima, incluso pequeños como las arañas, tiene efectos en cascada. Controlan las poblaciones de insectos. Sin ellas, los brotes de plagas pueden devastar la vegetación. Todo está conectado. Tirar de un solo hilo deshace todo el tejido, pero hay una luz que emerge de la oscuridad. Hay una esperanza fundamentada en datos científicos reales. Los programas de manejo comunitario del pirarucú han aumentado las poblaciones en un 300% en 15 años. Las reservas extractivas, un modelo brasileño innovador que permite a las comunidades manejar los recursos de manera sostenible, cubren millones de hectáreas. Se están estableciendo corredores ecológicos para conectar áreas protegidas, permitiendo que los jaguares y otros animales se muevan entre fragmentos, manteniendo un flujo genético saludable. Los territorios indígenas cubren el 23% de la Amazonía brasileña. Y aquí está el hecho crucial. Dentro de los territorios indígenas, el 98% de la cobertura forestal original permanece intacta, en comparación con el 60% fuera de ellos. La evidencia es inequívoca. Donde se respetan los derechos indígenas y las tierras se demarcan, la selva persiste. Los pueblos indígenas, Yanomami, Kayapó, Munduruku, son los guardianes más efectivos del Amazonas. Su conocimiento tradicional contiene una sabiduría que la ciencia apenas comienza a comprender. Proteger los derechos indígenas no es solo una cuestión de justicia, es la estrategia de conservación más eficaz disponible. La ciencia continúa revelando maravillas. En promedio, se descubre una nueva especie en el Amazonas cada 3 días. 3 días. En el siglo XXI, todavía estamos descubriendo criaturas que han estado aquí durante millones de años. Se identificó una nueva especie de delfín en 2014. Una nueva especie de pirarucú en 2018. Cada descubrimiento demuestra cuán superficial es nuestro conocimiento. Estamos potencialmente destruyendo especies antes de saber que existen. La extinción predescubrimiento. Y hay descubrimientos que trascienden la taxonomía. Recientemente, los científicos descubrieron arrecifes de coral de agua dulce en el río Tapajós.
Estos arrecifes, construidos por esponjas y algas, proporcionan hábitat para cientos de especies. Su existencia reescribe nuestra comprensión de la ecología de agua dulce, pero están amenazados por los sedimentos de la minería. Entonces, ¿qué podemos hacer? Las respuestas no son simples, pero son claras. Primero, apoyar los productos sostenibles de la selva. Nuez de Brasil, azaí, aceites naturales, madera certificada. Cuando las comunidades locales pueden ganarse la vida de manera sostenible, la selva en pie vale más que la selva talada. Segundo, presionar a las empresas para que eliminen la deforestación de sus cadenas de suministro. El 70% de la deforestación amazónica es para la producción de carne de res y soja para el ganado. Los consumidores tienen poder. Tercero, apoyar a organizaciones de conservación con un historial comprobado. WWF Brasil, Instituto Socioambiental, Amazon, Instituto Chico Mendes. Estas organizaciones trabajan con las comunidades locales, utilizan satélites y presionan a los gobiernos. Cuarto, educar, compartir conocimientos. Documentales como este llegan a millones, pero cada persona tiene el poder de llegar a más a través de conversaciones, redes sociales, educación. Quinto, reconocer la conexión. El Amazonas no está allá lejos. Regula el clima global, el ciclo de lluvias que afecta a la agricultura mundial y absorbe cantidades masivas de carbono que, si se liberaran, acelerarían un cambio climático catastrófico. Pero más allá de las acciones prácticas, se necesita un cambio filosófico. Durante siglos, el modelo ha sido el de los humanos separados de la naturaleza, pero los pueblos indígenas siempre han sabido lo que la ecología moderna confirma. No estamos separados. Somos parte de una red. Cuando quemamos la selva, quemamos nuestros propios pulmones. Cuando contaminamos los ríos con mercurio, envenenamos nuestra propia sangre. La salud del Amazonas y la salud humana no son cuestiones separadas, son una sola. No es una metáfora, es un hecho biológico. Regresemos por un momento final a nuestros protagonistas. El jaguar que perfora cráneos, el delfín que navega aguas ciegas con clics sónicos, la nutria que lucha en manadas, la anaconda que espera horas y luego constriñe, el pirarucú que debe respirar aire o se ahogará, la piraña que limpia las aguas, el mono que salta sobre abismos y planta selvas, la araña que mata serpientes venenosas. Cada uno, una obra maestra de la evolución. Cada uno insustituible. Estos animales nos enseñan sobre la adaptación. La anaconda esperó 3 horas, paciencia inscrita en el ADN. El jaguar puede pasar 4 días sin comer, resiliencia a través del ayuno. El pirarucú cuidó sus huevos durante 2 meses. Determinación parental absoluta. Cada criatura amazónica lleva en sus genes lecciones de persistencia y equilibrio. La pregunta que enfrentamos ahora es simple y aterradora. ¿Seremos capaces de aprender estas lecciones y aplicar nuestra propia paciencia, resiliencia y determinación para proteger lo que queda antes de que sea demasiado tarde? Porque la adaptación evolutiva lleva millones de años. Pero la destrucción lleva minutos. Una motosierra puede derribar en 15 minutos un árbol de 300 años. Una draga de minería puede contaminar en días un río que fluyó limpio durante milenios. Un incendio forestal puede consumir en horas un hábitat de eras. La asimetría entre la construcción y la destrucción es la tragedia central de nuestra época, y el tiempo corre. Así que aquí está la cruda verdad. El Amazonas está en un punto de inflexión. Las decisiones de la próxima década determinarán si este sistema, que precedió a la civilización por 55 millones de años, sobrevivirá al próximo siglo. No es una exageración, es el consenso científico. El punto de no retorno no es un concepto futuro. Es una línea a la que nos acercamos con una velocidad aterradora.
Y una vez cruzada, no hay vuelta atrás. La selva tropical no puede ser reforestada a escala amazónica. No se pueden plantar 7 millones de kilómetros cuadrados de árboles y recrear una complejidad que tardó eras en evolucionar. Pero, y este pero es crucial, todavía estamos del lado correcto de esa línea. Todavía tenemos tiempo, todavía tenemos elección. Y hay un movimiento creciente de personas, científicos, activistas, comunidades indígenas, ribereños, políticos y empresarios que entienden la urgencia y trabajan incansablemente por soluciones. La tecnología de monitoreo por satélite ahora detecta la deforestación en tiempo real. Drones patrullan áreas remotas. El ADN ambiental permite a los científicos inventariar la biodiversidad sin capturar un solo animal. Las herramientas existen. La voluntad está creciendo. Lo que falta es una presión sostenida y una coordinación global. Y aquí entras tú. Sí, tú. Podrías pensar, soy solo una persona. ¿Qué puedo hacer? Pero recuerda el banco de pirañas. Individualmente, una es comida. Pero 300 juntas pueden limpiar un cadáver en 4 minutos. Recuerda la manada de nutrias. Sola, una puede ser asesinada por un caimán. Pero 8 coordinadas pueden matar al caimán. La fuerza no está solo en el tamaño individual, sino en la coordinación colectiva. Millones de personas tomando decisiones pequeñas pero consistentes crean una presión que mueve montañas, o en este caso, salva selvas. Así que haz esto. Termina este video y toma una acción, por pequeña que sea. Comparte este documental con 3 personas. Investiga de dónde viene la carne que consumes. ¿Está relacionada con la deforestación? Dona una pequeña cantidad a una organización de conservación. Educa a un niño. Escribe a tu representante político. Elige productos certificados. Reduce el consumo de carne de res, el principal motor de la deforestación. Cada acción es pequeña, pero como una hormiga cortadora de hojas, millones de pequeños esfuerzos construyen algo monumental. Y lo más importante, no permitas que la negación o la desesperación te paralicen. La negación dice, el problema no es tan grave. Los datos lo desmienten. La desesperación dice, el problema es demasiado grande, nada importa. La historia lo desmiente. Cada gran cambio social, el fin de la esclavitud, los derechos civiles, la prohibición de los CFC, comenzó con individuos que se negaron a aceptar el statu quo y se organizaron. El pesimismo es un lujo que no podemos permitirnos. La esperanza sostenida por la acción es la única herramienta que funciona. Y hay razones reales para la esperanza, siempre que vayan acompañadas de un trabajo real. Imagina por un momento el futuro. Dentro de 50 años, 2 futuros posibles se bifurcan. En el primero, continuamos la trayectoria actual. La deforestación alcanza el 25%. La selva llega al punto de no retorno y se convierte en sabana. Las lluvias disminuyen. La temperatura aumenta. Especies que tardaron millones de años en evolucionar desaparecen en décadas. El pirarucú se extingue fuera del cautiverio. Los delfines rosados, envenenados, siguen el camino del Baishi, el delfín de río chino funcionalmente extinto. Los jaguares sobreviven solo en focos aislados, condenados por la consanguinidad. Es un futuro sombrío pero plausible si no actuamos. En el segundo futuro, aquel por el que debemos luchar, la trayectoria cambia. La deforestación se controla mediante fiscalización, valorización de la selva en pie y derechos indígenas. Las áreas deforestadas se restauran, creando corredores que reconectan fragmentos. Las poblaciones de especies clave se estabilizan y crecen. Los pirarucús, gestionados de forma sostenible, se convierten en un modelo global. Los delfines nadan en aguas más limpias. Los jaguares se mueven libremente, manteniendo una diversidad genética saludable.
Y nuevas generaciones crecen valorando el Amazonas no como un recurso, sino como un patrimonio. Este futuro es posible, pero no es inevitable. Debe construirse a través de decisiones conscientes repetidas miles de veces por millones de personas. Y hay una cuestión de justicia que no puede ser ignorada. Las comunidades indígenas y tradicionales del Amazonas, que menos han contribuido a la crisis climática, sufrirán desproporcionadamente sus consecuencias. Sequías, cambios en los patrones de lluvia e invasiones de sus territorios amenazan sus vidas. Docenas de defensores ambientales y líderes indígenas son asesinados anualmente por proteger la selva. Sus nombres deben ser recordados: Chico Méndez, Dorothy Stang, Paulo Paulino Guajajara e innumerables otros cuyos sacrificios fueron igualmente reales. Proteger el Amazonas, por lo tanto, no es solo una cuestión ambiental, es una cuestión de derechos humanos, justicia social y ética global. Los países desarrollados que se industrializaron explotando sus propios recursos no pueden ahora simplemente exigir que Brasil preserve el Amazonas sin ofrecer una compensación adecuada. Mecanismos de financiamiento verde, transferencia de tecnología y una valorización genuina de los servicios ecosistémicos que el Amazonas proporciona al planeta, regulación climática, producción de oxígeno, almacenamiento de carbono, deben ser parte de cualquier solución. No es caridad, es un pago justo por servicios prestados. Pero volvamos una última vez a nuestros protagonistas animales, porque son ellos los que hacen que todo esto sea real. Las estadísticas de deforestación son abstractas. 17% de la selva perdida es un número difícil de sentir. Pero la hembra de jaguar con 2 cachorros, cazando en las aguas turbias mientras su territorio se encoge, ella es real. La viste ejecutar ese ataque preciso. Fuiste testigo de la fuerza y la gracia de 100 millones de años de evolución felina. Ahora imagina que, debido a la fragmentación, no encuentra una pareja no emparentada. Sus nietos sufrirán defectos genéticos. Su linaje, que sobrevivió a la era del hielo, terminará no con un rugido, sino con el murmullo de la consanguinidad. El delfín rosado que viste navegando la selva inundada, que luchó y venció a un rival, él es real. Ahora imagina que los peces que come están cargados de mercurio. El metilmercurio se acumula en su cerebro, degradando la misma ecolocalización que lo hace un navegante supremo. Comienza a desorientarse, a chocar, a fallar en sus cacerías. Eventualmente, morirá de hambre o será asesinado por un depredador. Su inteligencia, su coloración única, su linaje de 25 millones de años, todo reducido a un cadáver hinchado. Las nutrias gigantes que viste guerreando, defendiendo su territorio, cazando con eficiencia brutal, ellas son reales. Ahora imagina que una represa se construye río arriba, alterando las inundaciones, reduciendo las poblaciones de peces. La manada comienza a pasar hambre. Los cachorros no sobreviven el primer año. Los adultos debilitados se vuelven vulnerables a las enfermedades. En 3 años, esta familia que observaste, con sus jerarquías complejas, su comunicación sofisticada, su cultura, desaparece. Su ausencia crea un vacío ecológico. Las poblaciones de peces que controlaban explotan y colapsan. Una cascada de consecuencias fluye por el ecosistema. La anaconda gigante que viste ejecutar una emboscada de 3 horas, ella es real. Ahora imagina que una sequía extrema seca su lago. No puede regular su temperatura. La hipertermia es una muerte lenta y agonizante. Se enrolla defensivamente, intentando conservar la humedad, pero es inútil. Después de 7 millones de años de éxito evolutivo, un linaje termina en el lodo agrietado bajo un sol abrasador. No porque no lograra adaptarse, sino porque el cambio ocurrió más rápido de lo que la evolución permite. Extinción por velocidad. El pirarucú macho que viste cuidando 50.000 huevos con determinación paternal, él es real.
Ahora imagina que la pesca ilegal captura pirarucús fuera de temporada, ignorando las cuotas sostenibles. La población regional colapsa. Este macho, después de proteger su nido, ve a sus crías crecer en aguas empobrecidas. Cuando alcanzan la madurez, no encuentran pareja. La especie se extingue funcionalmente a nivel local. Y con la extinción del pirarucú, docenas de otras especies que dependían de su presencia. Peces que comían sus parásitos, aves que comían los peces que él espantaba, plantas que se beneficiaban de sus excrementos. Todas sufren. Las pirañas que viste siendo cazadas pero luego demostrando su función como limpiadoras, ellas son reales. Ahora imagina que la contaminación por agrotóxicos fluye hacia el río. Las pirañas absorben las toxinas rápidamente. Mortalidad masiva. Y con las pirañas muertas, los cadáveres se acumulan y se pudren. Las bacterias anaeróbicas proliferan, creando zonas muertas sin oxígeno. Otras especies de peces se asfixian. Una cascada de muerte fluye porque los limpiadores han sido eliminados. Los monos ardilla que viste saltando sobre abismos, huyendo de una arpía, plantando la selva del futuro, ellos son reales. Ahora imagina que la fragmentación crea un hueco de 100 metros, el doble de lo que están dispuestos a cruzar. El grupo queda aislado en una isla de hábitat de solo 2 kilómetros cuadrados. 20 individuos reproductivos. En 3 generaciones, todos son primos. Aparecen defectos genéticos. La población entra en un vórtice de extinción. Y con la pérdida de este grupo, cientos de especies de plantas que dependían de ellos para la dispersión de semillas también sufren. La selva no se regenera adecuadamente. La composición cambia. La biodiversidad cae. La araña Goliat que viste cazando una serpiente de coral en la oscuridad, ella es real. Ahora imagina que el tráfico ilegal captura hembras adultas para la venta. Estas hembras viven hasta 25 años y se reproducen múltiples veces. Cada hembra eliminada representa la pérdida de cientos de descendientes potenciales. La población local no puede recuperarse. Y con la eliminación de los depredadores invertebrados de la cima, las poblaciones de insectos herbívoros explotan, defoliando la vegetación. La estructura de la selva cambia. Las especies que dependían de ese sotobosque desaparecen. Todo está conectado. Entonces, ¿cuál de ellos tocó tu corazón? ¿Qué criatura entre estas 8 obras maestras te hizo pensar, no puedo permitir que esto desaparezca? Fue el jaguar, la emperatriz manchada que caza con mandíbulas capaces de perforar un cráneo. Fue el delfín, el oráculo rosa que navega usando el sonido como visión. Fue la nutria gigante, la guerrera vocal que lucha en manada. Fue la anaconda, la asesina paciente que aprieta hasta el paro cardíaco. Fue el pirarucú, el padre protector gigante que respira nuestro aire. Fue la piraña, la incomprendida limpiadora. Fue el mono, el acróbata que planta selvas inconscientemente. ¿O fue la araña, la gigante invisible que caza en la oscuridad sensorial? Elige una, o elige todas, pero elige sentir algo, porque los datos no cambian el comportamiento, la emoción sí. Puedes olvidar la estadística sobre la deforestación, pero no olvidarás al jaguar arrastrando un caimán, no olvidarás al delfín luchando por aparearse, no olvidarás a la anaconda tragando una capibara entera. Esas imágenes, esas historias, esos momentos de la naturaleza operando en su modo más crudo, se quedan contigo. Y cuando la memoria se queda, la motivación para la protección la sigue. Usa esos recuerdos. Deja que alimenten la acción. Aquí está lo que te pedimos ahora, concretamente. Primero, si has visto hasta este punto, presiona el botón de me gusta. Parece trivial, pero no lo es. Los algoritmos de YouTube promocionan el contenido con alta participación. Cada me gusta aumenta la probabilidad de que este documental sea recomendado a más personas.
Más personas viéndolo significa más personas educadas. Más personas educadas significa más presión por el cambio. Tu me gusta no es solo una expresión de aprecio, es una amplificación de un mensaje que puede salvar vidas, vidas de jaguares, vidas de delfines. Y eventualmente, nuestra propia vida, porque nuestro destino está entrelazado con el de ellos, lo reconozcamos o no. Segundo, ve a la sección de comentarios ahora y escribe: ¿cuál fue tu criatura favorita? ¿Por qué te conmovió? ¿Qué aspecto de su biología o comportamiento te sorprendió más? No es solo una pregunta para generar participación. Cuando articulas por qué te importa, solidificas ese cuidado en tu mente. La psicología muestra que escribir sobre las emociones las hace más duraderas. Así que escribe, sé específico, y lee los comentarios de otros. Descubrirás una comunidad de personas a las que les importa tanto como a ti. Tercero, comparte este video. No un compartir pasivo, sino intencional. Piensa en 3 personas específicas, amigos, familiares, colegas, que crees que se beneficiarían al verlo. Personas a las que les importan los animales, la naturaleza, el medio ambiente, la ciencia o simplemente las buenas historias. Envíales el enlace directamente con un mensaje personal. No solo lo publiques en redes sociales. Un alcance directo. Diles: vi este documental y pensé en ti. Creo que te gustaría. La conexión personal tiene una tasa de conversión infinitamente mayor. 3 personas. Puedes hacerlo antes de dormir. Y si cada persona que lo ha visto lo hace, el alcance crece exponencialmente. Cuarto, suscríbete a este canal y activa las notificaciones. Este documental es parte de una serie continua que explora la vida salvaje en ecosistemas críticos. Las próximas semanas traerán inmersiones en otros biomas amenazados: los bosques nubosos de los Andes, los humedales del Okavango, los arrecifes del Triángulo de Coral. Cada episodio se construye con el mismo nivel de investigación, narrativa y llamada a la acción. Al suscribirte, te aseguras de seguir recibiendo estas historias, y al activar las notificaciones, no te perderás ningún lanzamiento. El conocimiento es inútil si no llega a la gente. Las suscripciones garantizan el alcance. Hazlo ahora. Quinto, y esta es una petición mayor, considera una contribución financiera directa a una organización legítima de conservación amazónica. No pedimos una donación para este canal. Este contenido siempre será gratuito. Pero organizaciones como WWF Brasil, el Instituto Socioambiental, Conservation International, Rainforest Foundation y Amazon Watch hacen un trabajo crítico en el terreno. Emplean biólogos, abogados, tecnólogos y educadores. Este trabajo requiere financiación. Incluso $10 o reales contribuyen. Si la mitad de las personas que ven este video donaran el equivalente al precio de un café, serían cientos de miles de dólares dirigidos a la conservación real. Sexto, examina tus propias elecciones de consumo. Esto no es un sermón sobre la perfección. Nadie es perfectamente sostenible, pero todos podemos tomar decisiones incrementalmente mejores. Si comes carne de res, investiga su origen. La carne de ganado de pastos deforestados del Amazonas frente a la de pastizales gestionados de forma sostenible tiene huellas ambientales drásticamente diferentes. Reduce la frecuencia si no puedes eliminarla. Elige pollo o pescado cuando sea posible. Compra productos con certificación de sostenibilidad. Vota con tu cartera. Las corporaciones responden a la demanda del consumidor porque responden a las ganancias. Cambia la demanda, cambia la producción. Séptimo, si tienes hijos o trabajas con ellos, edúcalos sobre por qué importa el Amazonas, no a través del catastrofismo que genera apatía, sino a través de la admiración que genera cuidado. Muéstrales el jaguar que nada como una nutria, el delfín que es rosa y ciego pero navega perfectamente.
el pez gigante que debe respirar aire o se ahoga. Los niños poseen una capacidad innata de asombro que muchos adultos han perdido. Cultiva ese asombro. Explícales que estas criaturas cuentan con nuestra generación y la de ellos para tomar las decisiones correctas. Muchos de los niños educados hoy serán los biólogos, políticos, empresarios y educadores del mañana. Plantamos semillas de valor que florecerán décadas más adelante. Octavo, participa políticamente. La conservación no es solo una responsabilidad individual. Requiere una política pública fuerte. Si votas en Brasil, investiga las posturas ambientales de los candidatos. Prioriza a aquellos con un historial de protección ambiental. Escribe a los representantes electos expresando la importancia de la protección amazónica. Participa en peticiones en línea. Aunque individualmente parezcan inútiles, colectivamente demuestran una voluntad pública que los políticos no pueden ignorar. Asiste a protestas cuando sea posible. Una señal política clara de muchas personas preocupadas cambia el cálculo de los que toman las decisiones. La democracia funciona cuando los ciudadanos participan, fracasa cuando son apáticos. Noveno, combate la desinformación. Desafortunadamente, hay industrias e individuos con intereses financieros en minimizar la crisis ambiental. Encontrarás afirmaciones de que la deforestación no es tan mala, que la regeneración es fácil, que las preocupaciones son exageradas, que la economía debe tener prioridad. Cuando te encuentres con estas afirmaciones, en redes sociales, conversaciones familiares, artículos de opinión, responde con datos, con calma, respeto, pero con firmeza. Cita fuentes científicas legítimas. Dirige a la gente a la investigación revisada por pares. No permitas que las falsedades circulen sin ser desafiadas. La verdad requiere defensores, especialmente en una era de desinformación viral. Y finalmente, décimo, mantén la esperanza, pero no la complacencia. Este es un equilibrio difícil. La esperanza sin acción es una ingenuidad peligrosa, pero la acción sin esperanza es insostenible. Conduce al agotamiento. Cultiva lo que llamamos esperanza activa, un reconocimiento honesto de la gravedad de los desafíos combinado con el compromiso de trabajar hacia soluciones incluso cuando el éxito no está garantizado. Celebra las pequeñas victorias, cada hectárea de selva protegida, cada especie cuyo declive se ha revertido, cada política ambiental fortalecida. Estas victorias demuestran que el progreso es posible. Úsalas como combustible para seguir luchando. Y ahora, para aquellos que han visto hasta este punto, compartimos una verdad que pocos documentales reconocen. Salvar el Amazonas no se trata solo de salvar árboles y animales. Se trata de salvar una parte de nosotros mismos que reconoce lo sagrado, lo misterioso y lo salvaje. En un mundo cada vez más dominado por la tecnología y el control humano, lugares como el Amazonas representan una libertad fundamental. La libertad de la naturaleza para existir en sus propios términos. Cuando perdemos eso, perdemos una referencia de lo que significa natural. Perdemos una biblioteca de soluciones evolutivas. Perdemos una fuente de asombro que alimenta la creatividad. Perderíamos parte de nuestra propia humanidad. Piensen en esto. La mandíbula del jaguar inspiró la investigación en materiales de alta compresión. La ecolocalización del delfín está informando el desarrollo de un sonar más preciso. Las escamas del pirarucú están siendo estudiadas para chalecos antibalas. El veneno de la araña Goliath contiene compuestos que podrían tratar arritmias cardíacas. Cada especie es una biblioteca de soluciones para los problemas que enfrentamos. Cuando permitimos la extinción, quemamos bibliotecas. Destruimos conocimientos que tardaron millones de años en codificarse en el ADN, conocimientos que nunca recuperaremos. Y hay una dimensión espiritual que no podemos ignorar. Estar en presencia de un jaguar salvaje, de un delfín danzando,
de un pirarucú gigante emergiendo para respirar, estas experiencias cambian a las personas. Nos recuerdan que no somos la medida de todas las cosas, que compartimos el planeta con inteligencias y capacidades radicalmente diferentes. Esa humildad, ese asombro, ese reconocimiento de la otredad, son antídotos contra la arrogancia humana que nos metió en esta crisis. Proteger el Amazonas es, en cierto sentido, proteger nuestra propia capacidad de humildad y asombro, y esas cualidades podrían ser lo que finalmente nos salve. Regresemos ahora a la imagen final. Aquel encuentro de las aguas cerca de Manaos, donde el río Negro y el Solimoes se encuentran pero se niegan a mezclarse por kilómetros, dos corrientes corriendo lado a lado. Es una metáfora perfecta. La humanidad y la naturaleza no son entidades separadas. Somos corrientes en el mismo sistema, pero hemos corrido como si fuéramos independientes. La realidad es que ya estamos mezclados. Nuestra salud es inseparable de la salud de los ecosistemas. La diferencia es que nosotros tenemos conciencia, elección, la capacidad de cambiar de rumbo. Los ríos fluyen según la gravedad. Nosotros podemos elegir nuestro camino, y entonces elegimos. Elegimos creer que las 8 criaturas que han conocido hoy, la emperatriz de las 2 aguas, el oráculo de las aguas turbias, la guerrera de la manada, la asesina silenciosa, el fósil viviente, la incomprendida, el acróbata y la gigante invisible, merecen un futuro. Elegimos creer que sus descendientes, dentro de 100, 1000 millones de años, continuarán evolucionando, adaptándose, sobreviviendo. Elegimos creer que la selva tropical más biodiversa del planeta no se convertirá en una sabana durante nuestras vidas. Elegimos creer que las futuras generaciones también tendrán el privilegio de presenciar a un jaguar cazando en las aguas, a un delfín navegando a ciegas, a una nutria gigante guerreando en manada. Pero una elección sin acción es una fantasía. Así que también elegimos actuar, empezando ahora, empezando en pequeño, pero empezando. Hay una frase que los biólogos conservacionistas repiten como un mantra. Al final, solo conservaremos lo que amamos, solo amaremos lo que entendemos, y solo entenderemos lo que se nos ha enseñado. Este documental fue un intento de enseñar, de hacerles sentir una conexión visceral con estas criaturas, de transformar estadísticas en narrativas, de convertir el Amazonas de un concepto lejano en el hogar de personajes por los que ahora ustedes se preocupan. Si lo hemos logrado, si sienten algo diferente ahora, entonces ya hemos plantado una semilla. Ahora esa semilla necesita agua, luz y tiempo para crecer y convertirse en acción. Y entonces elegimos creer que nuestros protagonistas, cada uno de ellos, han escrito sus historias en nuestros corazones. El jaguar que emerge de las aguas con un caimán en sus mandíbulas. El delfín rosado que navega lo invisible con clics que pintan mapas sonoros. La nutria gigante que lidera a su familia en una batalla territorial. La anaconda que espera con paciencia de piedra durante 3 horas antes de explotar en una violencia calculada. El padre pirarucú, un gigante gentil que protege 1000 vidas diminutas. La piraña incomprendida, que limpia las aguas y recicla la muerte en nueva vida. El mono que salta sobre abismos con una cría en su espalda, plantando selvas sin saberlo. La araña gigante que caza en la oscuridad absoluta con sentidos que no podemos imaginar. Estas no son solo criaturas, son maestros, son espejos. Son recordatorios de que la vida encuentra caminos imposibles cuando tiene tiempo suficiente para adaptarse. Pero ya no tienen tiempo suficiente, a menos que nosotros, tú y yo y millones de otros, decidamos darles ese tiempo. El río Amazonas no nos necesita para existir. Fluyó durante millones de años antes de que los humanos caminaran erguidos. Esculpió un valle, creó especies, recicló nutrientes, reguló el clima, todo sin consultarnos. Es una fuerza de la naturaleza. Pero nosotros,
Nosotros lo necesitamos desesperadamente. Necesitamos el oxígeno que la selva produce. Necesitamos la lluvia que la evapotranspiración genera. Necesitamos el carbono que los árboles almacenan. Necesitamos los recursos medicinales que la biodiversidad proporciona. Necesitamos la inspiración que la belleza salvaje despierta. Necesitamos la humildad que contemplar algo más grande que nosotros enseña. El Amazonas no nos necesita, pero necesita que dejemos de destruirlo. Esta asimetría debería informar cada decisión sobre la conservación. Así que aquí es donde los dejamos, no con desesperación, sino con un desafío. El desafío de estar a la altura de lo que ahora saben. El desafío de no permitir que estas imágenes e historias se desvanezcan en el olvido. El desafío de permitir que el jaguar, el delfín, la nutria, la anaconda, el pirarucú, la piraña, el mono y la araña que han conocido hoy se conviertan en embajadores permanentes en su mente, recordatorios constantes de lo que está en riesgo. Ellos no pueden hablar por sí mismos en los idiomas que los políticos y las corporaciones entienden. Así que nosotros debemos hablar por ellos. Debemos ser sus voces. Y si millones de nosotros hablamos juntos, hasta los más poderosos tendrán que escuchar. El futuro del río Amazonas, el río más grande y poderoso del mundo, el corazón palpitante del planeta, no está escrito en piedra. Se está escribiendo ahora, en tiempo real, a través de 1000 decisiones diarias tomadas por millones de personas. Su próxima compra en el supermercado es un párrafo en esa historia. Su voto en la próxima elección es un capítulo. Su elección de compartir o no este documental es una oración. Colectivamente, colaborativamente, conscientemente, estamos escribiendo si esta historia termina en tragedia o en triunfo. El final no está decidido. Somos coautores. Y es hora de tomar la pluma. Así que vayan ahora. Hagan clic en me gusta. Escriban un comentario sobre qué criatura tocó su corazón y por qué. Compartan el enlace con 3 personas específicas. Suscríbanse al canal y activen la campana. Donen a una organización de conservación. Examinen sus elecciones de consumo. Eduquen a un niño. Voten por el medio ambiente. Combatan la desinformación. Mantengan una esperanza activa. Hagan algo, cualquier cosa, porque cada criatura que han conocido hoy cuenta con ustedes. Ellos no lo saben. No pueden conceptualizar a un humano viendo una pantalla a miles de kilómetros, pero su destino está, no obstante, en sus manos y en nuestras manos colectivas. Esto fue el río Amazonas, el más grande y poderoso del mundo. Gracias por ver hasta el final. Gracias por preocuparse lo suficiente como para invertir estas horas de su vida aprendiendo sobre estas criaturas extraordinarias. Ahora transformen esa inversión de tiempo en una inversión en acción. El río está fluyendo. La selva está respirando. Los animales están viviendo sus vidas épicas de supervivencia. Y el tiempo corre. Hagan su elección. Sean parte de la solución. Porque al final, no seremos juzgados por lo que sabíamos o sentíamos. Seremos juzgados por lo que hicimos. Y la única pregunta que importará es, cuando el futuro del Amazonas estaba en juego, ¿actuaste o te quedaste quieto? Que tu respuesta sea una de la que puedas estar orgulloso. El río Amazonas no nos necesita para existir, pero nosotros, con absoluta certeza, lo necesitamos a él. Hasta el próximo documental. Hasta la próxima historia de vida salvaje que necesita ser contada. Hasta la próxima oportunidad de elegir la protección sobre la destrucción, la esperanza sobre la desesperación, la acción sobre la apatía. El viaje continúa. Y ahora, ustedes son parte de él. Bienvenidos a la lucha por el futuro de la vida salvaje, de la naturaleza y, en última instancia, de nosotros mismos. Regresamos una última vez a aquel encuentro de las aguas, ahora al atardecer.
El dorado y el magenta pintan el cielo amazónico, mientras el río Negro y el Solimoes, antes distintos, antes separados, ahora se fusionan por completo en un único y poderoso río que fluye inexorablemente hacia el océano. Es una metáfora final de unión, destino compartido y la esperanza de que las separaciones pueden superarse cuando reconocemos la verdad fundamental. Todos somos parte del mismo sistema, respirando el mismo aire, bebiendo la misma agua, compartiendo un único planeta frágil y precioso. Y ese planeta merece, no, exige, nuestra protección. La elección es suya, el tiempo es ahora, el río está esperando. Y las criaturas que en él viven, la emperatriz, el oráculo, la guerrera, la asesina, el fósil viviente, la incomprendida, el acróbata, la gigante invisible, todas ellas están esperando para ver qué haremos a continuación. No las decepcionen, no se decepcionen a ustedes.